Uno de los apartados que también son importantes para poder analizar es el fenómeno de la temperatura. Cuando hablamos de temperatura es inevitable siempre pensar en su instrumento de medición, que es el termómetro. El termómetro que hoy conocemos en día, generalmente el termómetro que se encuentra en nuestros domicilios, puede ser un termómetro de este tipo, que es un termómetro digital, que sirve generalmente para medir la temperatura o la fiebre de las personas que hay en la casa. Los termómetros no siempre tuvieron esta forma. En un principio, Galileo había inventado un aparato que servía para medir temperaturas utilizando agua y alcohol. A este aparato él lo llamó termoscopio y tenía la siguiente forma. Era un tubo largo con un balón en su extremo y en la parte inferior contenía un frasco con un corcho para considerarlo aislado. Esa sustancia azul que nosotros vemos en esa parte inferior, bien, eso es alcohol con agua y seguramente algún tipo de colorante para poder serlo más representativo o más visual. Otro de los termómetros que nosotros podemos contar hoy en día o encontrar en las casas es este termómetro de temperatura ambiente que nos sirve para ver qué temperatura hace en los hogares o en el exterior. Hoy en día también estamos más acostumbrados a este tipo de termómetros que funcionan a través de la radiación. Nos mide la temperatura a través de la energía térmica bien que emanan nuestros cuerpos. Si hablamos de temperatura es inevitable hablar también de las escalas térmicas. ¿Pero qué son las escalas térmicas? Bien, en un principio nadie podía, o sea, se medía la temperatura, la gente sabía que había calor, había energía térmica, pero no sabían cuánta cantidad de esa energía térmica. Entonces, estos termómetros tuvieron la necesidad de empezar a tener ciertas escalas. Así que hubieron muchísimos científicos que se habían encargado de realizar ciertas escalas térmicas, pero muchos de ellos no se ponían de acuerdo en qué medir, qué sustancia medir y tomar como referencia. Algunos utilizaban agua, otros utilizaban alcohol, otros utilizaban la energía cinética de las partículas. Bien, entre los más destacados podemos tener a estas escalas, que en este ejemplito tiene como algunas referencias. Por ejemplo, tenemos las escalas de Celsius, las escalas de Fahrenheit, las escalas Kelvin, las Rankine y las Reaumur. Estas escalas tienen diferentes divisiones en estos termómetros que tenemos aquí representados. Por ejemplo, el punto de ebullición del agua, vamos a empezar de arriba hacia abajo, cuando el agua hierve en grados Celsius, el agua hierve a 100 grados. Si yo acerco un termómetro, lo pongo en una olla que está hirviendo, seguramente me va a marcar 100 grados Celsius. Pero ¿qué pasa si acerco un termómetro con una escala en Fahrenheit? Me va a marcar 212 grados Fahrenheit. En el caso de Kelvin, si yo acerco un termómetro en grados Kelvin, o que tenga una graduación en escala grados Kelvin, me va a marcar 373,15 grados Kelvin. Y así con Rankine me va a dar 671,67 y las Reaumur me van a dar 80 grados Reaumur. Supongamos que en nuestros domicilios tenemos unos termómetros para medir la fiebre. ¿Qué pasa con los grados Celsius? La temperatura de salud de una persona es de 37 grados máximo, bien, 37 y medio estaremos como bien. Pero si tuvimos un termómetro en grados Fahrenheit serían 98,6 grados Fahrenheit, pero en grados Kelvin, si nosotros acercamos un termómetro a una persona y mide 310,15 grados Kelvin, no podemos decir que es una persona que está volando de fiebre porque es otro tipo de escala. Bien, lo mismo con Rankine, que sería 558,27 y con las Reaumur, que es 29,6. Una casa a temperatura ambiente, una temperatura que es agradable, que no necesitamos ni calefactor ni tampoco aire acondicionado, serían 21 grados para los grados Celsius.
o 69,8 para Fahrenheit, 294,15 para Kelvin y miren Rankine 529,47. En el caso de Reaumur 16,8. ¿Cuál es el punto de congelamiento del agua? ¿A qué temperatura se congela el agua? Para los grados Celsius el agua se congela a los 0 grados. Para Fahrenheit el agua se congela a los 32 grados. Para Kelvin a los 273,15 grados. Para los Rankine a los 491,67 y para los Reaumur a los 0 grados Reaumur. Y ahora una especial característica, el cero absoluto. ¿Qué significa el cero absoluto para la física? Es un valor de temperatura donde las partículas de unas sustancias pierden o quedan totalmente sin energía cinética, bien, dejan de moverse por completo. Es un desafío para la física poder llegar a alcanzar este valor. ¿En qué temperatura estaría este valor? En grados Celsius, en menos 273,15. En los grados Fahrenheit, en menos 459,67. Pero fíjense que en grados Kelvin es el 0 grados, porque Kelvin él se dedicó a medir las energías cinéticas que tienen las partículas. Entonces, él dijo, para mi escala, el 0 es cuando no hay energía térmica, no hay energía cinética en las partículas que yo quiero medir. Para Rankine también es el 0, pero para Reaumur es menos 218,52 grados Reaumur. De esta manera tenemos en el mundo, hay otros tipos de escalas, estas son las más conocidas y las más utilizadas por los científicos hoy en día.